Bienvenidos al curso de ciberseguridad del posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. El tema de hoy es aplicaciones de autenticación de Internet, que corresponde al capítulo 23 del libro Computer Security de los autores Stanley Brown. Soy Dr. Remberto Santolarechica, estudiante Juan Pablo Morales Arce. Los objetivos de aprendizaje son resumir el funcionamiento básico de Kerberos, comparar la funcionalidad de Kerberos versión 4 y versión 5, aprender el formato y la función de los certificados X509, explicar el concepto de infraestructura de clave pública. En la agenda para este capítulo se examina algunas de las funciones de autenticación que se han desarrollado para admitir la autenticación de nivel de aplicación y las firmas digitales. Comenzaremos mirando uno de los primeros, también uno de los servicios dados, Kerberos. A continuación, se verá el servicio de autenticación directorio X9 y el concepto de infraestructura de clave. 23.1. Kerberos. Hay una serie de enfoques que las organizaciones pueden utilizar para proteger los servidores de red y host. ¿Cuáles ya fueron algunas cuestiones estudiadas previamente? Una forma de abordar el problema es utilizar el software de autenticación vinculado a un servidor de autenticación seguro. Este es el enfoque adoptado por Kerberos. Kerberos inicialmente fue desarrollado en el MIT. Es una utilidad de software disponible tanto en el dominio público como en versiones compatibles comercialmente. Kerberos se ha emitido como un estándar de Internet y es el estándar de facto para la autenticación remota. El esquema general de Kerberos es el de un servicio de autenticación de terceros de confianza. Es de confianza en el sentido de que los clientes y servidores confían en Kerberos para mediar en su autenticación mutua. En esencia, Kerberos opcionalmente requiere que los servidores demuestren su identidad a los clientes. A diferencia de la mayoría de otros esquemas de autenticación, Kerberos se basa exclusivamente en el cifrado simétrico, sin hacer uso del cifrado de clave pública. Las dos versiones comunes para Kerberos es la versión 4 y la versión 5. Kerberos hace uso de un protocolo que implica clientes, servidores de aplicaciones y un servidor Kerberos. Que el protocolo sea complejo refleja el hecho de que hay muchas maneras de que un oponente penetre en la seguridad. Kerberos está diseñado para contrarrestar una variedad de amenazas a la seguridad en un diálogo cliente-servidor. La idea básica es simple. En un entorno de red desprotegido, cualquier cliente puede solicitar el servicio a cualquier servidor. El riesgo de seguridad obvio es el de la suplantación. Un oponente puede hacerse pasar por otro cliente y obtener privilegios no autorizados en los equipos servidor. Para contrarrestar esta amenaza, los servidores deben poder confirmar las identidades de los clientes que solicitan el servicio. Se puede requerir que cada servidor realice esta tarea para cada interacción cliente-servidor, pero en un entorno abierto esto supone una carga considerable para cada servidor. Una alternativa es utilizar un servidor de autenticación AS, que conozca las contraseñas de todos los usuarios y las almacene en una base de datos centralizada. A continuación, el usuario puede iniciar sesión en el AS para la verificación de identidad. Una vez que el AS ha verificado la identidad del usuario, puede pasar esta información a un servidor de aplicaciones que a continuación aceptará la solicitud de servicio del cliente. La figura 23.1 ilustra cómo Kerberos utiliza el cifrado de mensajes para proteger la tarea de autenticación. El AS comparte una clave secreta única con cada servidor. Estas claves se han distribuido físicamente o de alguna otra manera, pero segura. Esto permitirá que el AS envíe mensajes a los servidores de aplicaciones de forma segura. Para empezar, un usuario inicia sesión en una estación de trabajo y solicita acceso al servidor X. El cliente envía un mensaje al AS que incluye el identificador del usuario y una solicitud de lo que se conoce de sesión de tickets, PGT. El AS comprueba su base de datos para encontrar la contraseña de este usuario. A continuación, el AS presenta PGT y una clave de cifrado de un solo uso, conocido como clave de sesión. Ambos cifrados, la contraseña del usuario, clave de cifrado. Cuando este mensaje vuelve al cliente, el cliente solicita al usuario su contraseña, genera la clave e intenta descifrar el mensaje entrante. Si se ha proporcionado la contraseña correcta, el ticket y la clave de sesión se recuperan correctamente. El ticket constituye un conjunto de credenciales que el cliente puede usar para solicitar el servicio. El ticket indica que el AS ha aceptado a este cliente y a su usuario. El ticket contiene el ID del usuario, el ID del servidor,
una marca de tiempo, una duración después de la cual el ticket ya no es válido y una copia de la misma clave de sesión enviada en el mensaje externo al cliente. Todo el ticket se cifra mediante una clave TS secreta compartida por el AS y el servidor. Por lo tanto, nadie puede manipular el ticket. El ticket de concesión de tickets es reutilizable y el cliente puede usarlo para solicitar varios tickets de concesión de servicios. Cada vez que el usuario desea utilizar el servicio X, el cliente puede enviar este ticket más de un autenticador al servidor X. El autenticador se cifra con la nueva clave de sesión. Un entorno Kerberos de servicio completo consta de un servidor Kerberos y varios clientes y varios servidores de aplicaciones. A esto se conoce en inglés como un Kerberos Realm. Dominio Kerberos. Dominio Kerberos es un conjunto de nodos administrados que comparten la misma base de datos de usuario Kerberos. Comparten claves con el servidor Kerberos y forman parte del mismo dominio administrativo. Las redes de clientes y servidores bajo diferentes organizaciones administrativas generalmente constituyen dominios diferentes. Es decir, generalmente no es práctico o no se ajusta a la directiva administrativa tener usuarios y servidores registrados por servidor Kerberos en otro lugar. Sin embargo, los usuarios de un pueden necesitar acceso a servidores de otro dominio y algunos servidores pueden estar dispuestos a servicio de usuarios de dominio, siempre que estos usuarios estén autenticados. La figura 23.2 muestra cómo Kerberos admite la autenticación entre dominios. Para ello, el servidor Kerberos de cada dominio interoperante comparte una clave secreta con el servidor de otro dominio. Los dos servidores Kerberos están registrados en... El esquema requiere que el servidor Kerberos servidor Kerberos del otro para autenticar a sus usuarios. Además, los servidores participantes en el dominio Kerberos también deben estar dispuestos a confiar en el servidor Kerberos del primer dominio. Con estas reglas básicas en su lugar, todo claro, podemos describir el mecanismo de la siguiente manera. Un usuario que desea servicio en un servidor en otro necesita un ticket para ese servidor. El cliente del usuario sigue los procedimientos habituales para obtener acceso al TGS local y de tickets para un TGS remoto, es decir, en otro dominio. El cliente puede aplicar al TGS remoto para un ticket de concesión de servicio para el servidor en el dominio de la TGS remoto. El ticket presentado al servidor remoto el dominio el que el usuario se originalmente. El servidor elige si desea respetar la solicitud remota. El problema se presenta en este enfoque es que no se escala bien a muchos dominios, ya que cada par de dominios necesita compartir. La primera versión más utilizada de Kerberos fue la versión 4. Ha existido ya durante varios años. Recientemente se ha introducido una versión, la versión 5. Las mejoras más importantes que se encuentran para esta versión 5 son las siguientes. En primer lugar, en la versión 5, el mensaje cifrado se etiqueta con un identificador de algoritmo de cifrado. Esto permite a los usuarios configurar Kerberos para utilizar un algoritmo al DS. Recientemente ha habido cierta preocupación sobre la fuerza de DS y la versión 5 le da al usuario la opción de otro algoritmo, AES. La versión 5 también admite una técnica conocida como reenvío de autenticación. La versión 4 no permite que las credenciales emitidas se reenvíen a otros y las utilice otro cliente. Esta capacidad permitiría a un cliente tener acceso a un servidor y hacer que ese servidor tenga acceso a otro servidor. Por ejemplo, un cliente emite una solicitud a un servidor de impresión que a continuación tiene acceso al archivo del cliente desde un servidor de archivos, utilizando las credenciales del cliente para el acceso. La versión 5 sí proporciona esta capacidad. A medida que las aplicaciones cliente-servidor se vuelven más populares, aparecen instalaciones cliente-servidor más grandes. Se puede argumentar que cuanto mayor sea la escala del entorno de red, más importante será la autenticación de inicio de sesión. Surge la pregunta, ¿qué impacto tiene Kerberos en el rendimiento en un entorno a gran escala? Nuevamente la respuesta es que hay muy impacto. El sistema está Tenga en cuenta que los tickets son reutilizables, por lo tanto, la cantidad de tráfico necesario para los solicitudes de tickets de concesión es modesta. Con respecto a la transferencia de un ticket para la autenticación, el intercambio de inicio de sesión debe tener lugar, por lo que de nuevo la sobrecarga adicional es modesta. Un problema relacionado es si la aplicación del servidor Kerberos requiere una plataforma dedicada a otras aplicaciones. Probablemente no es aconsejable ejecutar el servidor Kerberos en el mismo que una aplicación como un servidor de base de datos. Además, la seguridad de Kerberos se garantiza mejor usando el servidor Kerberos en un equipo independiente y aislado. Finalmente, en un sistema grande, pregunta, ¿es necesario ir a múltiples dominios para mantener el rendimiento? Probablemente no.
Más bien, la motivación para muchos es administrativa. Tiene clústeres de máquinas geográficamente separados, cada uno administrador de red puede ser administrador. No todo el tiempo es necesario. Los certificados de clave pública se mencionan brevemente en la sección 2.4. Recuerde que un certificado consta de una clave pública más un identificador de usuario del propietario de la clave. Todo el bloque firmado por un tercero de confianza, a menudo una entidad de certificación CA, que es de confianza para la comunidad de usuarios, una agencia gubernamental o una institución financiera. El usuario puede presentar su clave a la autoridad de forma segura y obtener el certificado. A continuación, el usuario puede publicar el certificado. Cualquier persona que necesite la clave pública de este usuario puede obtener el certificado y comprobar que es válido por medio de la firma de confianza. Los pasos clave buscados en la figura 2.8 en el texto se pueden resumir de la siguiente manera. El software de usuario cliente crea un par de claves, una pública y otra privada. El cliente prepara el certificado sin firmar que incluye el ID de usuario y la clave pública del usuario. El usuario proporciona el certificado sin firmar a una CA de alguna manera, pero seguro. Puede implicar una reunión cara a cara. CA crea la firma mediante hash para que el hash el certificado sin firmar hash con la clave privada de la CA. La CA adjunta la firma al certificado sin firmar para crear un certificado firmado. CA devuelve el certificado firmado. El cliente puede proporcionar un certificado firmado. Cualquier usuario puede verificar que el certificado es válido calculando el hash del certificado y la firma, descifrando la firma usando la clave pública de CA para si hay una coincidencia, el certificado es válido. Un esquema aceptado universalmente para dar certificados de clave pública. El estándar X. Certificados X509 se utilizan en la mayoría de aplicaciones de seguridad P, la capa de software SSL, la seguridad de la capa de transporte TLC, las transacciones electrónicas seguras SD y SIME, así como en las aplicaciones de comercio electrónico. X509 forma parte de la serie X500 de recomendaciones que definen un servicio de directorio, siendo un servidor o distribuido de servidores que mantiene una base de datos de información sobre los usuarios. X509 se basa en el uso de criptografía de clave pública y firmas digitales. El requisito actual es utilizar SHA-2 en los certificados, para SHA-3 como alternativa, probablemente. Un certificado X509 incluye los siguientes elementos que se muestran en la figura aquí presente, la 23.3a. Versión es la diferencia entre las versiones 1, 2, 3 del formato del certificado. En cuanto al número de serie, un valor entero único dentro de la CA emisora para este certificado. Identificador de algoritmo de firma, algoritmo y parámetros utilizados para firmar el certificado. Nombre del emisor X500 de la CA que creó y firmó este certificado. Periodo de validez, la primera y última fecha en la que el certificado es válido. Nombre del sujeto, usuario al que se refiere este certificado. Es decir, este certificado certifica la clave pública del sujeto que posee la clave privada. Información de clave pública del sujeto, algoritmo y clave pública del sujeto. Identificador del emisor, identifica de forma única la CA emisor. Identificador único del sujeto, identificar de forma única al sujeto. Extensiones, un conjunto de uno o más campos de extensión utilizados en la versión. Firma de los demás campos del certificado. Tiene un resumen de hash cifrado con la clave privada de la CA. Este campo incluye el identificador del algoritmo de firma. Además, X509 proporciona un formato para su uso en la revocación de una clave pública antes de que caduque. Cada lista de revocación de certificados CRL aplicada en el directorio está firmada por el emisor e incluye, muestra en la figura, el nombre del emisor, la fecha en que se creó la lista, la fecha en que está programada, la emisión del siguiente CRL y una entrada para cada certificado revocado. Cuando un usuario recibe un certificado en un mensaje, el usuario debe determinar si el certificado será revocado. En el documento RFC 4949 define la infraestructura de clave pública, PKI, o el conjunto de hardware, software
personas, directivas y procedimientos necesarios para crear, administrar, almacenar, distribuir y revocar certificados digitales basados en criptografía asimétrica. El objetivo principal para desarrollar una PKI es permitir la adquisición segura, conveniente y eficaz de las claves públicas. El Grupo de Trabajo de Infraestructura de Clave Pública X509 del Grupo de Trabajo de Internet Engineering Task Force ha sido la fuerza impulsora detrás de la configuración de un modelo funcional y genérico basado en X509, que es adecuado para implementar una arquitectura basada en certificados en Internet. La figura 23.4 muestra la interrelación entre los elementos claves del modelo PKIX. Entidad final, término genérico utilizado para designar usuarios finales, dispositivos, por ejemplo, servidores, ejeculadores, cualquier otra entidad que se pueda identificar en el campo de asunto de un certificado de clave pública. Las entidades finales suelen consumir o emitir servicios relacionados con PKI. Autoridad de certificación, sea el emisor de certificados, normalmente listas de revocación de certificados, CRL, también puede admitir una variedad de funciones administrativas, aunque a menudo se delegan en una o más autoridades de registro. Autoridad de registro, RA, un ente opcional que puede asumir una serie de funciones de la CEA. La RA a menudo se asocia con el proceso de registro de entidades finales, pero también puede ayudar en otras áreas. Emisor de CRL, componente opcional que una CA puede delegar para publicar CRL. Y por último, repositorio, un término genérico utilizado para denotar cualquier método para almacenar certificados y CRL para que puedan ser recuperados por las entidades finales. PKIX identifica una serie de funciones de administración que potencialmente necesitan ser soportadas por protocolos de administración. Se muestra en esta figura. En la figura 23.4, el registro mediante el cual un usuario primero se da a conocer en una CA antes de la emisión del certificado para ese usuario. Por lo general implica algún procedimiento fuera de línea para la autenticación. Inicialización, para instalar materiales clave que tengan la relación adecuada con claves almacenadas en otras partes de la infraestructura. Certificación, proceso en el que una CA emite un certificado para la clave pública de un usuario y devuelve ese certificado al sistema cliente del usuario y lo publica en su repositorio. Recuperación de pares de claves, un mecanismo para recuperar las claves de descifrado necesarias cuando el acceso normal al material de claves ya no es posible. Actualización de pares de claves. Los pares de claves deben actualizarse regularmente, deben emitirse nuevos certificados. Solicitud de revocación. Cuando una persona autorizada informa a una CA de una situación que requiere la revocación de certificados, por ejemplo, compromiso de la clave privada, cambio de afiliación, cambio de nombre. Certificación cruzada. Cuando dos CA intercambian información utilizada para establecer un certificado cruzado. Un certificado cruzado es un certificado emitido por CA a otra CA que tiene una clave de firma de CA para emitir certificados. El grupo de trabajo de PKIX ha definido dos protocolos de administración alternativos entre entidades PKIX y RFC 2510 define los protocolos de administración de certificados CMP, que es un protocolo flexible capaz de adaptarse a una variedad de modelos técnicos, operativos y de negociación. En RFC 2797 define los mensajes de administración de certificados a través de CMS, o denominado también CMS. Esto se basa en el trabajo anterior para aprovechar el código existente. En resumen, se ha visto la autenticación de red revisada mediante el servicio de autenticación de clave privada de Kerberos, autenticación de directorio de clave pública X509 e infraestructura de clave pública o PKI. Muchas gracias por su atención.